Bienvenidos a este campus virtual y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En este tutorial dedicado a las pruebas de acceso a la Universidad para Aragón, vamos a ocuparnos de la cuestión número 3. Comentario lingüístico dirigido. Describa los principales mecanismos de cohesión que consiguen darle coherencia de significado al texto. Recordemos, en primer lugar, que, de forma general, los mecanismos de cohesión se definen como el conjunto de todas aquellas funciones lingüísticas que indican relaciones entre los elementos de un texto. Nosotros nos vamos a centrar en la paráfrasis, la sustitución y los marcadores textuales. Vamos a verlo. Empezamos por la paráfrasis. Una paráfrasis es una explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. En el texto de la prueba encontramos varias. Fijémonos bien. En primer lugar, la secuencia «el placentero oficio que tengo» se refiere al término docente o profesor de filosofía, que no está expresado, no está explícito en el texto, sino implícito, es decir, tenemos que deducirlo o sobreentenderlo. En segundo lugar está la secuencia «la materia más fácil y gustosa de tratar con adolescentes», mediante la cual el autor está aludiendo a la filosofía. Es cierto que inmediatamente después aparece literalmente el término filosofía, pero hay que darse cuenta de que este fenómeno es una especie de metáfora o comparación, vamos a decirlo así, en la que aparece el término real, la filosofía, y el término imaginario, la materia más fácil y gustosa de tratar con adolescentes. En tercer lugar está el enunciado «el volcán que expulsa de forma cíclica las respuestas que nos alumbran un instante antes de tornarse ceniza y error». Y esto es también una metáfora de la filosofía, mas la filosofía no está hecha solo de preguntas, también es el volcán que expulsa, es decir, la filosofía es el volcán que expulsa. Por tanto, con la expresión «el volcán que expulsa», el autor parafrasea y convierte en metáfora, de paso, a la filosofía. Utiliza un recurso expresivo del lenguaje, pero desde el punto de vista textual, desde el punto de vista de la gramática textual, es una paráfrasis que contribuye a que el texto se cohesione. Con gramática textual me refiero a esto que estamos analizando, los procedimientos o mecanismos de cohesión. Vamos a ver ahora la sustitución. La sustitución es un procedimiento que se efectúa mediante los pronombres personales átonos, lo, la, los, las, mediante los pronombres relativos que, cual, quien, cuyo, o mediante los adverbios aquí, ahí, allí y así. También mediante una serie de palabras comodín, como cosa, chisme, trasto, persona, hecho, o los verbos hacer y tener. A estas palabras se las denomina proformas. También pueden ser proformas los hiperónimos. En los alrededores se veían olivos, almendros y naranjos. Todos estos árboles son de plantación reciente. Es decir, hay una serie de palabras, pronombres, algunos adverbios y palabras comodín o palabras maleta que nos sirven para sustituir a otras expresiones, a sintagmas, a secuencias completas como frases, expresiones, enunciados u oraciones. En este sentido, en el texto encontramos particularmente y muy repetido uno de estos recursos o procedimientos, el pronombre relativo que. Vayamos al texto y señalemos los más evidentes. Antes de abordar los pronombres hay que tener en cuenta algo importante. Todos ellos contribuyen a la cohesión del texto, puesto que evitan repetir un pequeño fragmento ya mencionado, ya expresado, una pequeña secuencia que ya ha sido dicha o escrita.
A este fenómeno se lo llama sustitución, precisamente porque la lengua emplea ciertos trucos, ciertos procedimientos para sustituir pequeños fragmentos y para que nuestro discurso no sea repetitivo. En el caso del pronombre relativo que, debemos recordar que siempre lleva un antecedente, es decir, un nombre o un sintagma nominal al que se refiere y al que sustituye. Y eso es lo que vamos a ir señalando en los ejemplos extraídos del texto. El pronombre relativo que aparece en las líneas 2, 4, 8, 9, 12, 14 y 15. El placentero oficio que tengo, línea 2. Antecedente de que, el placentero oficio. Los tópicos que corren al respecto, línea 2. Antecedente de que, los tópicos. Los infumables currículos que nos envían, línea 4. Antecedente de que, los infumables currículos. Tema de conversación interesante que no esté relacionado, líneas 8-9. Antecedente de que, tema de conversación interesante. También es el volcán que expulsa, línea 11. Antecedente de que, el volcán. Las respuestas que nos alumbran, línea 12. Antecedente de que, las respuestas. Los pensadores que alumbraron, línea 15. Antecedente de que, los pensadores. Los que andan aún martilleándola, línea 15. Antecedente de que, está elidido, es los pensadores o, si se quiere, los hombres. Además del pronombre relativo que, aparecen también en el texto dos pronombres personales átonos. Aprovecharé para hablarles, línea 1. Los pensadores que alumbraron la modernidad o a los que andan aún martilleándola, línea 15. Fijémonos en que el primer pronombre, les, está refiriéndose, es decir, está sustituyendo al sintagma preposicional a ustedes, que es el CI, el complemento indirecto. Nosotros sabemos, como hablantes de español, que podemos decir indistintamente aprovecharé para hablarles de este asunto o bien aprovecharé para hablarles a ustedes de este asunto. Si decimos aprovecharé para hablarles a ustedes de este asunto, lo único que estamos haciendo es duplicar el complemento indirecto, el CI, algo completamente correcto. Si no decimos el CI, también es correcto. Aprovecharé para hablarles de este asunto, tal cual lo expresa el texto. En el segundo caso, andan aún martilleándola, línea 15, el pronombre personal átono la está refiriéndose y por lo tanto lo está sustituyendo al sustantivo que ha aparecido inmediatamente antes, la modernidad. En consecuencia, según vemos, todos los pronombres dan unidad a ciertas partes del texto porque sustituyen, para no repetirlos, a sintagmas nominales o a nombres ya expresados inmediatamente antes, y consiguen así que estas partes formen una unidad de sentido. Y por último, vamos a abordar los marcadores textuales o marcadores discursivos, también llamados conectores textuales o marcadores del discurso. El conector textual se define como unidad lingüística que vincula semánticamente grupos sintácticos, oraciones o partes de un texto. Sin embargo y pero, por ejemplo, son conectores. También puede servirnos esta otra definición de conector del discurso o conector discursivo, conector que establece relaciones textuales entre distintas partes del discurso, según el diccionario de la Real Academia Española. En este texto encontramos varios conectores o marcadores que, según las definiciones que hemos dado, serían estos. Ya que, línea 1, pese a, línea 3, más, línea 10, también, línea 11, sino, línea 16, a lo sumo, línea 16. Estos conectores tienen un significado, apuntan a un sentido dentro del texto, es decir, tienen una función textual que, si nos da tiempo en la prueba de EBAU, podemos indicar.
En este sentido, su significado o función textual es el siguiente en cada caso. Ya que, línea 1, indica causalidad, es sinónimo de puesto que, entre otras expresiones. Pese a, línea 3, indica concesividad, es expresión sinónima de aunque, entre otras. Más, línea 10, indica oposición, es sinónimo de pero, no obstante, etc. Más sin tilde escrito es palabra átona y es conjunción adversativa según su categoría gramatical. No lo confundamos con más, que es palabra tónica y es adverbio de cantidad según su categoría gramatical. Más sin tilde solo se emplea en el lenguaje culto. También línea 11 indica adición, suma, es sinónimo de asimismo o además, entre otros muchos. Sino, línea 16, tiene el sentido de excepción, es decir, en el texto podemos sustituirlo por la expresión excepto o salvo. Y finalmente, a lo sumo, línea 16, indica atenuación y es sinónimo de cuando más o si acaso. Recordemos que la coherencia está en relación con la cohesión, pero en sí misma la coherencia exige que el texto tenga un tema claro y preciso, que la información que nos proporciona el texto esté organizada correctamente, por ejemplo, en ideas principales y secundarias, entre otros aspectos, y que además entre los enunciados que componen el texto haya hilación, que haya trabazón entre ellos, que haya orden, que estén unidos, con sentido, con lógica, que no sean contradictorios y que sean adecuados a la situación comunicativa o contexto. Si nos fijamos bien, casi todos estos mecanismos o procedimientos de cohesión se resumen en uno solo, la repetición de unidades o de elementos, palabras, expresiones, conceptos, ideas, etc., que en definitiva es lo que hemos señalado en la definición del principio. De la unión, colaboración, imbricación y superposición simultánea de todos ellos surge la cohesión textual y todos ellos conforman, a fin de cuentas, las causas o las razones por las cuales un texto se hace comprensible a quien lo lee. Y por mi parte es todo. Espero que la videoexposición haya resultado de interés y de provecho. Les recuerdo al alumno que de forma paulatina podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas videoexposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, en los distintos niveles académicos, así como videotutoriales sobre las pruebas de EBAU de las diferentes comunidades autónomas. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.